Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes extendidos por todo el territorio nacional? Dicen, haciendo un breve estudio, que somos casi 80,000 los oyentes. Como vemos tanta gente aquí, relativamente nosotros nos alegramos con 80,000 oyentes. Pudiera ser que seamos 100,000 los que estamos en este momento pendientes. Gracias por esperarnos. Pero si hacemos el análisis, somos, qué barbaridad, casi somos 6 millones aquí adentro. Así que pues sí, somos una cantidad mosca en comparación de todo el territorio nacional. Por eso es bueno que en cada comunidad nos divulguemos nosotros mismos, nos apoyemos, hagamos círculos de estudio. Bueno, saludos a todos ustedes. Hoy miércoles 24 de septiembre, qué barbaridad, qué ingratitud. Ya se está acabando el año, significa que ya después de la fiesta y los estrenitos, antes se estrenaba en septiembre y ya no, pero bueno, vienen los de Navidad. Que Dios los bendiga, es una alegría. Estamos en tiempo de elecciones, tiempo de campañas, tiempo en que el pueblo se puede confundir, porque no hay duda que hay un sector muy poderoso que quiere confundirlo. Quisiéramos así, en esas inquietudes de quién hace el pueblo por el pueblo, preguntarnos quién es el candidato y quién es el que quiere ganar las elecciones en este país. ¿Los diarios, las encuestas, algún periódico o algún personaje por ahí? Porque pareciera que a quien desean ganar las elecciones son los medios de difusión. ¿Cuánto engaño llegan al pueblo? Por eso tenemos que aprender a leer los medios de difusión, tenemos que aprender a escuchar lo que dicen. Sin dejarnos, ¿verdad?, confundir, preguntémonos, ¿dónde son las elecciones? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Bueno, ¿son aquí las elecciones o son en Nicaragua? ¿O son en Venezuela? ¿O en Argentina o en Bolivia? Porque cierta clase de propaganda no habla de los casos salvadoreños, sino que están presentando ahora cosas extrañas a nuestro país. Como quien dice ese Jesús, que es un gran maestro, nos diría: ustedes miran la basura en ojo extranjero y no ven las vigas que tienen trabadas aquí en la sociedad. Bueno, ahí cada uno tendrá que ponerle mente a esas clases de propagandas. Creemos que todo mundo tenemos derecho a expresarnos, pero no tenemos derecho a que nos escuchen las mentiras, ni mucho menos tenemos obligación de escuchar mentiras. Tanto es así que las mismas agencias internacionales hablan de la gran corrupción e ineptitud que vivimos en este país, el más pequeño de América continental. Como si a nivel internacional no fuéramos reconocidos los cientos de miles de asesinados y la muerte de sacerdotes, de pastores, de niños, de inocentes, hasta la de un arzobispo, el Santo Romero. Sin embargo, se quiere hacer creer que afuera son terribles, que aquí tenemos el gobierno perfecto y más santo. Bueno, este día traemos aquí un invitado de lujo, traemos a cuenta un gran compañero que nos va a hablar un poco de esa gran catástrofe mundial que nos va a llevar de encuentro a todas las pobrecitos de este país. Aunque las autoridades pretenden ocultar el sol de calamidades con un dedo. Aquí tenemos pues al hermano José Alvarenga, que con su sabiduría de economista y con conciencia cristiana y popular nos va a iluminar. Pero antes, como es costumbre, nos vamos a tomar unos minutitos y ustedes alisten el teléfono para preguntarle aquí al hermano José Alvarenga, economista, es el 22 25 22 86. Alístense
porque vamos a seguir un poco con la costumbre de exponer y después abrir el teléfono. Ahora que nunca, pues cada ciudadano y cada ciudadana deberá esforzarse en hacer algo. El peligro en que estamos es terrible, el peligro económico, el peligro político, el peligro de la inseguridad ciudadana. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Qué hacemos nosotros ante las autoridades cuando estamos dirigidos aparentemente o no dirigidos por aquellos hermanos que dirigen esto pero que no aman ni la justicia ni la verdad? Aquí les vamos a dejar ir algunos breves lamparazos del mundo antes de entrar en el tema de cómo la economía del mundo se nos está viniendo encima. Los medios de difusión de esta semana señalan ahí que en el FMLN hay un gran desacuerdo entre el señor Funes y que no se ponen de acuerdo dentro del FMLN. Bueno, puede ser. Todos somos humanos, pero yo quisiera preguntar en nombre de los que han sugerido por acá, especialmente del otro partido, ¿cuáles serán los problemitas que se tienen por allá adentro que no han sido capaces de encontrar ni siquiera un valiente que se haga cargo de la candidatura a vicepresidente? Volvemos a lo mismo. Miran la basura en el FMLN y no miran la viga que tienen trabado ahí para elegir un vicepresidente. Las campañas sucias no son educativas. Y quisiera señalar a esos reporteros de los medios que se comportan con cierta manera ofensiva, de la manera de hablar, de la manera de provocar. ¿Será esa la buena conducta de la libertad de prensa? Preguntamos, ¿verdad? Otra gran noticia en la prensa gráfica que sale ahí en las noticias de en medio dice: el Estado debe a las compañías eléctricas 183 millones. Una gran deuda, seria deuda. Porque dice la prensa que la electricidad es subsidiada y que no se puede seguir pagando. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Preguntémonos. Esa deuda que el Estado, que el gobierno tiene con las compañías eléctricas, delucidémonos, ¿quién debe a quién? ¿El agua de los ríos de quién es? Esas eléctricas, ¿a quién le pagan esa agua? ¿De quiénes son los ríos que se ocupan para producir electricidad? ¿Será verdad que es el pueblo que debe 186 millones? Porque ellos solo ocupan la agua, producen la electricidad, cobran, pero a ellos no les cobra nadie. Eso es importante. ¿Quién debe a quién? El pueblo paga lo poco que usa, paga los focos, paga la refrigeradora, los pequeños talleres. Pero ¿y los centros comerciales para los que se produce toda esa gran electricidad? Para esas maquilas que de paso pagan malos salarios. Ellos son los que gastan electricidad, no es el pueblo. Sin embargo, dicen que por subsidiar al pueblo se tiene esa gran deuda. ¿No será un arreglo de compadres ahí? Y además la prensa lo publica como que si a ellos se les debe. Y ahora salen diciendo pues que es por causa de subsidiar a los pobres. ¿Quién debe a quién? ¿Y qué hace el pueblo por el pueblo? Esta semana, noticia bonita, todos los presidentes del mundo están reunidos en New York. Yo puedo también inglés. Naciones Unidas, allá. Ahí habló nuestro gran presidente. Hizo grandes propuestas para que haya un capitalismo humanizado y bueno. Eso es como decir que haya un león que nos tenga lástima y que coma poquito. El capitalismo solo es para comer y devorar. ¡Qué terrible! Pobrecito, pues sí, es que el que alguien ignorante tenga autoridad es terrible. Los temas que más han abundado en esa gran reunión mundial de todos los presidentes es la crisis económica mundial, las injerencias de Estados Unidos y la falta de democracia e independencia de los organismos de la ONU. Bueno, por supuesto, cuando habló el señor George Bush, habló mucho de la crisis económica que él mismo ha provocado, pero además de que habló bastante de eso, no dijo que eso se había provocado porque él está llevando guerras a todo el planeta.
Y después de eso se dedicó a hablar del terrorismo. Él no dijo que él era terrorista. ¿Eso por qué lo hizo? Para desviar la atención de su máxima responsabilidad. Este es el padre de las campañas sucias. Bueno, según parece que el señor Ávila en su programa se está poniendo más izquierdoso que el FMLN. Dice ahora el periódico que él va a poner el combustible más barato que el Alba Petróleos. Pues sí sería bueno, ¿verdad? Pero si no lo han hecho en 20 años y han comido ahí y ordeñado la misma vaca, parece que hasta va a proponer reponer el Colón. Anda en esas, imagínense. Ahora es él el que va a reponer el Colón. Bueno, más izquierdoso que el FMLN. Y por supuesto, están haciendo la gran propuesta que San Salvador va a estar bonito porque todos los barrancos, como el señor dice que hay que allanar los caminos, este va a allanar los barrancos, dice que ahí van a haber grandes jardines y grandes campos deportivos. Bien, son muchos los estragos que han hecho las lluvias, son cientos de familias que han perdido sus viviendas y otras tantas que ya están en un hilito de perderlas. Esas compañías constructoras, el fondo de vivienda, ¿por dónde andará ahora? No se les ve por ningún lado, porque hay que responder a esas emergencias y nos solidarizamos con ustedes, amigos, que nos están oyendo esos barrancos y que por ratito se ponen a rezar a Dios para que no se los lleve el río. Todos debemos de hacer una oración, unidos por lo menos en el pensamiento. También hay una virtud y fuerza en el pensamiento de la humanidad. Bueno, y ahí es donde nos encontramos con ese ministro de salud tan chistoso que hizo desaparecer 19 millones del presupuesto para hacer el hospital de maternidad, el único hospital donde pueden nacer niños salvadoreños. Bueno, pero parece que este señor se ha hecho terrorista, porque los ladrones de cuello blanco son terroristas. Son los que llevan mayor terrorismo al pueblo porque infunden temor y tristeza al pueblo. Bueno, hermanos, no logramos comentar todo lo que deberíamos y lo desearíamos hablar. Pero la pregunta constante es, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? A eso hemos venido. Nos debe mover a todos a ser estudiosos, reflexivos, unirnos unos a otros. Hay problemas que no se pueden superar individualmente, aisladamente, no, ni mucho menos con indiferencia o con cobardía. Hablemos pues de ese gran problema que se nos viene encima y que el señor presidente del país más pequeño de América Latina, el más endeudado, el más famoso en América Latina por sus problemas sociales, dice, como Chispirito, que todo está bajo control y que no contábamos con su astucia, porque él ya tiene las soluciones. ¡Qué terrible! Cuando las ganancias son grandes, se privatizan. Pero cuando las pérdidas y las quiebras se vuelven terribles, entonces se nacionalizan. ¿Y qué pasó con todo ese dinero robado? El pueblo tiene que pagar los platos rotos. Buenas noches, hermano José. ¿Cómo está usted? Pues bien, le agradezco mucho, padre, cuando dice que tiene un invitado de lujo. Pues sí, un economista y viene gratis, viene con solidaridad, si esto es cosa seria, ¿verdad? Sí. Aquí la ciencia, fíjense que en este país, como cuántos economistas pasarán por la universidad y poniendo un buen número, sin miedo a equivocarnos, ¿cuántos serán? Creo que llegan a los 1000. ¿A los 1000? Sí. ¿Y cómo puede haber 1000 economistas que le puedan servir a 6 millones de habitantes? Pues la verdad es que aquí hay un fenómeno bastante raro en la economía, porque las universidades como que es una carrera que va disminuyendo. En declive, ¿verdad? Sí, porque no es de las carreras que se puede hacer independiente de inmediato. Yo como ignorante le quiero hacer una pregunta. ¿Licenciado o doctor? ¿Cómo se dice? No, licenciado. Licenciado, bueno. Sí. ¿Podrá ser posible que produzcan carros y no produzcan mecánicos? Terrible. ¿Podrá ser posible que haya un capitalismo y una administración económica y no se produzcan economistas? Sí. Ese es el paradigma, esa es la dificultad que hay. Exactamente.
Bueno, aquí yo le pedí en nombre de todos estos hermanos que nos oyen allá por Morazán, ahí por el Bajo Lempa, los saludamos, a los de Tacachico, a los de Chalatenango, aquí estamos. El hermano José, que también tiene origen chalateco, ¿eh? Exactamente, Así soy de Ojos de Agua, es de la Ojos de frontera Agua. con Honduras, Correcto. del lugar de donde fue Ojos la de masacre del Zumpul. Cuando éramos seminaristas decías que este es de Ojos de Agua, porque tenía mal de ojos. No, ahí los de Ojos de Agua es un No. lugar que se llama Ojos de Agua. Bonitos. Ojos bonitos. Sí. Bien, ¿puede explicarnos, licenciado, primero, para que entre en relación con este público que desde la semana pasada lo anunciamos, cuál fue su estudio, dónde estudió y cuál es el privilegio que tiene al ser economista? Mire, padre, realmente yo he pasado por varias etapas en la vida. En primer lugar, estudié hasta 5º grado en mi pueblo, allá en Ojos de Agua, que cuando llegué, no obstante que mi hermana me llevaba 10 años de edad, ella logró estudiar 6º grado en mi pueblo, pero 10 años después que yo llegué ya no había 6º grado y estudié hasta 5º grado y me tocó salir para Cojutepeque, donde un tío, allá hice de 6º grado hasta 3er curso en aquel tiempo. Hoy es 9º grado. De allá me vine a estudiar el primer año de bachillerato al Colegio Don Bosco, donde tuve la dicha de obtener el primer lugar como estudiante. Y de ahí pasé al Instituto Nacional. Estudié en el Instituto Nacional de Cojutepeque. Después del colegio, pasé al Instituto Nacional, de donde salí de bachiller del general Francisco Menéndez, donde me siento muy honrado de haber salido de ahí. Bueno, ¿y en la universidad? En la universidad tuve otra suerte de que fui becado. Entonces la universidad me pagaba mis estudios, me daba una cuota mensual para estudiar. Como economista decimos, el pueblo lo becó. El pueblo me becó. Y de inmediato, ya terminando la carrera, tuve la oportunidad también de ser becado al Centro Latinoamericano de Demografía, a estudiar estadística demográfica, por las notas obtenidas en matemática, estadística y demografía dentro de la facultad. Bueno, hermanos, este es el personaje que va a dar una explicación de lo que está sucediendo. O sea, no ha leído paquines, no es que se nutra solo del diario de hoy o las mentiras de los noticieros ahí de Telementiroso. ¿Cuál es? 2, 6 y media docena. Aquí está el hermano. Nos va a explicar un científico, un hermano nuestro de conciencia cristiana y de científica también, qué está sucediendo en el mundo. Tiene la palabra. Muchas gracias, padre. Realmente quiero saludar a la radio audiencia que me está escuchando en este momento, que lo llevo a todos en el alma y espero en Dios de que tomen una decisión firme, iluminada, de que es necesario el cambio de gobierno, una alternancia en este momento, porque la crisis esta financiera que se está dando en los Estados Unidos, ese producto de la política neoliberal y la globalización, más la actitud, como usted decía, guerrerista del gobierno de los Estados Unidos, está causando efectos nefastos, no solamente para los gobiernos latinoamericanos, sino que también para el propio gobierno de Estados Unidos. Lo que se ha sentido con el alto costo de los combustibles y el alto costo de la vida en cada uno de nuestros países. Y ahora ha tocado un sector muy fuerte de la economía, que es el financiero. De modo que la semana pasada, como todos sabemos, se declaró en quiebra el 4º banco en el orden de importancia de Estados Unidos, el Lehman Brothers, con un historial imagínense, de 158 años de historia, un banco sólido, que evidentemente era indiscutible la fortaleza que ese banco tenía.
158. 158 años. Igual que el Banco Salvadoreño y el Agrícola, que hasta allá los vendieron, sí, no soportaron. Pero prácticamente los tiempos de independencia que tiene El Salvador. Imagínense. Sí. Bueno, adelante, disculpe. No tenga pena. Otro banco muy importante que quebró es el Merrill Lynch, pero este fue comprado por el Banco de América, Bank of America, por la cantidad de 44,000 millones de dólares. Toda esta situación financiera que causa efectos dramáticos en América Latina y especialmente en El Salvador, que es un país débil. Voy a enumerar algunos de los efectos que causa esto. Primero, la desaceleración de la economía. Tiene que haber un estancamiento. ¿Eso significa desempleo? Puede significar desempleo, claro que sí. La parálisis en la inversión por la inseguridad financiera. Se para las inversiones porque los inversionistas necesitan seguridad. El retraso en la realización de los proyectos de desarrollo económico y social que se tienen programados y aún hasta la cancelación de los mismos, que son los que generan empleo. Dificultad para desarrollar los proyectos que ya se están efectuando. Pueden pararse. La caída de los precios de la materia prima exportada por nuestros países, porque Estados Unidos ya no va a importar en la misma forma por la crisis que tiene. La disminución en el envío de remesas familiares. Hoy va a tocar la remesa, ya no va a ser por el miedo que metieron los areneros la vez pasada, sino que es la crisis interna de Estados Unidos que va a limitar el envío de remesas, especialmente a los países de Centroamérica y del Caribe. Y naturalmente nosotros que tenemos tanta gente en Estados Unidos. La incertidumbre para los inversionistas internacionales y como consecuencia un incremento en el desempleo, lo que decía usted, agrandando más la brecha de pobreza de esos países. La deuda de El Salvador, porque estos países, estos gobiernos lo que han hecho es endeudarnos más porque no se han preocupado por el desarrollo de la producción interna. De manera que es terrible esto porque tenemos una deuda de 12.200 millones de dólares, de los cuales 9.000 millones representa la deuda externa y 3.200 millones la deuda interna. Ahí tiene que haber un efecto negativo en los precios de la canasta básica y de los servicios. Así en ignorancia decir vamos a aguantar hambre. Correcto. Tenemos que socarnos más el cincho. Bueno. Sí, van a haber días que vamos a comer y días que no. Que de acuerdo a las cifras proporcionadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, dice que para el año 2006 los precios de la canasta básica subieron el 12%. Para el 2007 hubo un incremento del 24%. Y en lo que va de este año, 2008, ha subido el 54% hasta la fecha. Lo que producirá un incremento de la desnutrición. Como haciéndome representante de los que nos están oyendo, quiere decir que el tomate que antes valía $1, ahora vale $1. Exacto. Y la leche que antes valía, la libra valía 2.50, 3 colones, 5 colones, ahora vale $3, ¿verdad? Más todavía. El incremento en esos productos se ha elevado. Por aquí tengo unas cifras de que es terrible el crecimiento que esto ha tenido.
Y eso Pues sí, sucedió porque vendieron la vaca, porque no tenían para de comer, y hoy estamos comprando la leche de la misma vaca, ¿verdad? Y nos la venden más cara. Bueno, aquí está el hermano científico tratando de iluminarnos. Pongámosle atención. Por otra parte, la misma institución esta dice que tenemos 6 millones de personas en Latinoamérica a nivel de pobreza. Pero claro, esta pobreza, como aquí la clasifican pobreza extrema, pobreza relativa, y para mí pobreza es pobreza. La pobreza que porque 2 salarios mínimos... La pobreza comienza desde que no alcanza para suplir exactamente, la necesidad. Cuando llegamos a comprar al mercado y no podemos llevarle la comida a los hijos, esa es pobreza, que no podemos ni siquiera pagar el bus y tenemos que andar prestando dinero. Estamos en la vil pobreza, y este país es de los de extrema pobreza. Entonces, como salvadoreños, necesariamente seremos de los más golpeados con la crisis financiera de los Estados Unidos, por los motivos siguientes. No contamos con una moneda propia, porque estos gobiernos nos han dolarizado, y el dólar ya es una moneda devaluada, que antes decían una moneda, es una moneda fuerte, no hay problema. ¿Y cuánto vale ahora cuando el euro costaba menos de $1? Ahora cuesta 1.62 de dólar. Una devaluación terrible que tiene el dólar comparado con el euro. Tenemos leyes que permiten que los bancos, esto es grave, saquen su capital social para invertirlo en el extranjero. Y que ya se lo llevaron. Eso es lo más peligroso. Pues la ley de integración monetaria, que entró en vigencia en enero del 2001, según el artículo 45, dice que la reserva de liquidez de los bancos puede colocarse en los bancos del exterior de primera línea. ¿Y cuáles son estos bancos de primera línea? Son esos que demuestran gran seguridad, como podría ser el Lehman Brothers, el otro, el Merrill Lynch, que han quebrado. Entonces, ¿a dónde está la seguridad? Por otra parte, la banca nacional está en manos de los bancos internacionales, no tenemos banca nacional nosotros. Y el papel del Banco Central de Reserva es totalmente limitado. No sé qué otra palabra podríamos usar con el Banco Central de Reserva, pero para mí que simplemente es una institución con un nombre, pero que ya su papel ya no lo desempeña. Digamos que es como una bodega vacía, pero que con un gran rótulo, ¿verdad? Correcto. Entonces, los bancos de El Salvador se han convertido como una mercancía de poca durabilidad, pues todos han sido vendidos sin aportar nada a las arcas del Estado. Y ahí podemos ver varios bancos cuántos dueños van pasando ya. Bueno, vamos a abrir el micrófono. Tenemos 20 minutos de diálogo. Me gustaría, después hago las recomendaciones. No, nos va a hacer unas recomendaciones aquí el hermano economista, y después de que él termine, abrimos el micrófono. Sí. Adelante. Sí, tenemos, quisiera terminar con esto de que en esta parte, de que supuestamente el gobierno no tiene de fondo para pagar compromisos a mediano y largo plazo. Pero ¿qué es lo que debe de hacer El Salvador por las repercusiones de la crisis financiera de Estados Unidos? Ya que ese país posiblemente no sea tan afectado internamente por la protección que los mismos gobiernos meten la máquina a funcionar. Ahora está pidiendo Bush la cantidad de $700,000 millones para inyectar a la economía de ellos. No van a estar pensando en la economía de nosotros, van a estar pensando en la de ellos. Y esto
¿qué es lo que así humildemente recomiendo? Primero, que el gobierno explique al pueblo salvadoreño la situación real de los bancos que funcionan en el país. Quiere decir que no sea mentiroso. Bueno, quizás no tanto eso, sino que nos diga algo, porque no ha dicho nada. Bueno. Ante esto hay un silencio. Segundo, que el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales y el pueblo en general exijan a los bancos una explicación de la garantía que tienen los fondos depositados en dichos bancos. Tercero, que los bancos expliquen cuál es la relación o compromisos que tienen con los bancos que se han declarado en quiebra. Cuarto, que se explique en qué situación quedan las aseguradoras y las reaseguradoras del país, ya que la Americatel se retiró diciendo que los 4 centavos que le impuso el gobierno a la gente por las llamadas internacionales les causó pérdidas económicas. Pero lo siguen cobrando. Lo siguen cobrando, naturalmente, pero ellos se han retirado. Ah, bueno. Sí. Quinto, incentivar la producción agrícola, ya que somos un país eminentemente con vocación agrícola y que llevamos 20 años de gobierno en la cual ha sido abandonada. Incentivar a la pequeña empresa, ya que es la que genera el 60% del empleo nacional y que ellas consuman los insumos que sean importados. Séptimo, motivar al pueblo que las remesas no solamente se utilicen para el consumo, sino que esos fondos se destinen a promover a los trabajadores independientes y a la pequeña empresa. 8. Que el gobierno promueva un pacto social para renegociar la deuda externa y la interna con el Banco Mundial, que es la institución que podría proporcionar créditos adecuados. 9. Que los recursos utilizados por el gobierno en propaganda, en publicidad, en gastos innecesarios como eso de estar enviando tropas a otros países y especialmente a Irak, que no tenemos arte ni parte en eso, y las partidas secretas que se reasignen en proyectos de salud, educación, en el combate a la pobreza y a la delincuencia, y por supuesto a la creación de fuentes de empleo, de nuevas fuentes de empleo. 10, prohibir que los fondos de los bancos que corresponden a los depositantes dentro del país y los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, las famosas AFP, se inviertan en el extranjero, que no se inviertan, que no se permita esa inversión en el extranjero de estos fondos, porque no es el primer país que quiebra las AFP por esta situación. Que los depositantes estén claros de la seguridad de sus depósitos, que luchar por recuperar los fondos, y usted ya lo mencionaba, de las estafas de muchas instituciones que públicamente han sido denunciadas, empezando por aquel presidente del Instituto del Seguro Social, al igual que los robos efectuados por muchos funcionarios públicos, con lo que se estaría contribuyendo a realizar obras importantes en beneficio del pueblo salvadoreño. Y la última noticia que tengo es de que este día se declaró en quiebra, ya como efecto de esta situación financiera, se declaró en quiebra una de las grandes empresas de aquí de El Salvador,
allá que se llama Confecciones El Pedregal, donde, con lo que está dejando en la calle, en el desempleo, aproximadamente a 2.200 personas. Imagínense la crisis que se va a hacer, porque esto se debe a que como tenemos un gobierno que no responde al clamor del pueblo y solamente vela por los intereses de los grandes capitales. Esa es su única preocupación, y lo podemos ver últimamente, que los precios del crudo bajaron a nivel internacional, y aquí en vez de bajar los combustibles subieron de inmediato y garantizados por el gobierno. Bueno, estas son las recomendaciones que imagino que no se los han guayabeado, pero bueno, ya más o menos sabemos por dónde anda el asunto. Todos los que tenemos libreta de banco estamos en peligro, que lleguemos al banco y el banco nos diga, no hay fondos, hoy no le podemos pagar, vuelva la otra semana. Tengamos cuidado. ¿Quién nos habla? Primera llamada. Buenas noches. Sí. Padre. ¿Qué pregunta nos va a hacer, para aprovechando aquí que tenemos al señor economista? Bueno, decirle de que el banco hipotecario está quebrado, y hace años, porque el dinero que sacaron de allí se lo dieron a Darwinson para barcos pesqueros, y era el pago para que asesinara lo que trata de hacer a Monseñor Romero. Y además de eso, el banco de agropecuario también está quebrado, así es que aquí estamos totalmente en la calle. Y segundo, decirle de que ya mi hijo ya no llama aquí para no pagar los 4 centavos que dijo el gobierno que tenían que darle por minuto. Y tercero, decirle que el señor que dice usted de Arena, que va a la presidencia, que es un izquierdoso, no, ese es un mentiroso, porque aquí el año 1917 estaban los Meléndez y los Quiñones de gobernantes, y entonces sucede que para ganar otra vez la presidencia midieron terreno y para los campesinos, eso le llamaron la Liga Roja. Cuando llegaron a ser presidente no les dieron nada, y cuando los campesinos reclamaron, lo que hicieron darles una paliza. Así es que eso mismo los espera ahora a los que voten por Rodrigo Ávila. Muchas gracias, padre, y buenas noches. Fantástico, gracias. El señor economista, de lo que dije de los bancos, lo voy a escuchar por radio. Muchas gracias. Sí, cuando aquí decimos que el señor Ávila quiere poner un programa de más izquierda que el FMLN, porque ellos le llaman izquierda, por eso se desfigura y realmente es izquierdoso mentiroso, así que rima. Adelante, otra llamada. Buenas noches, padre. ¿Quién habla? Roberto, de aquí en la Merced. Bueno, Roberto, dele la preguntita. En El Salvador han habido 2 crisis. Una crisis que fue como en el 44, no, como en el 49, por ahí así, no me recuerdo bien. Fue cuando estaba el presidente Osmin Aguirre, que se escaseó el azúcar y el maíz, y que a él le pusieron café amargo al viejo ese, ¿va? Y esta crisis que está ahora. Bueno. Pero hay gente que no acepta de que la relación es que lo ha fregado aquí. Otra cosa que le quiero decir al pueblo, que ya no seamos masoquistas, y que ya quitémonos de ser esclavos de la mafia arenera. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Roberto, esos mensajes. Dígame. Mira, a mí me gusta la intervención del amigo que acaba de llamar. El señor Rogel. Ya vamos a atender esa llamada, no corte. Porque es cierto que este gobierno también eliminó de inmediato el IRA, que en algo suavizaba la crisis de la economía nacional, por lo menos del consumidor, ya que había una regulación de precios. Hoy ponen el precio que quieren. Así es. Solamente. ¿Otro que nos habla? Por aquí le saluda Tránsito Ricardo Girón, padre. Adelante, Tránsito, ¿desde dónde? De aquí le estoy llamando de Tonacatepeque. Adelante, Tonaca. Yo soy nacido de Suchitoto, San José, Palo Grande, del Cerro de Guazapa. Dele, adelante. Bueno, pero lo que yo le quiero referente al señor Rodrigo Ávila es lo siguiente, padre. Mire, este señor, por mucha piel de oveja que se ponga y se vista, es un lobo rapaz. Entonces lo que se espera es un continuismo arenero.
que nos va a llevar más a la crisis, nos va a hundir más en la calamidad, y yo le llamo al pueblo salvadoreño que pensemos bien en lo que vamos a hacer en el 2009, ¿verdad? Así es que los saludo, padre, y adelante, éxitos, y felicito también a todos los señores activistas de la Maya Visión. Bueno, Muchísimas gracias. gracias y una feliz noche. Gracias, don Tránsito, y a todos los tránsitos del Salvador, que trabajemos, que nos unamos, que estudiemos y que demos una respuesta verdadera. Otra llamada. Hagamos las preguntas para que aquí don José Alvarenga nos responda. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches, yo hablo de Cojutepeque. Adelante, Cojutepeque. Está interesante el programa que está teniendo, Sí. Pero me gustaría que me diera una información. Digamos que yo tengo $5,000 en el Banco Agrícola y lo quiero retirar y poner a copago de RL. ¿Cuál sería la pérdida si en un caso se diera un problema? Adelante. Sí. Realmente lo terrible que sería, lo que dice el padre, es de que que llegue a retirar los $5,000 al banco y le digan que no hay fondos para pagarle. Sí. Entonces aquí es donde nosotros, ustedes, todos nosotros, tenemos que pedir claridad a los bancos y al gobierno que nos expliquen cómo está la situación bancaria. Supuestamente Copadeo es una empresa nacional. Repítanos. Copadeo es una empresa nacional, le digo. ¿El banco? No, Copadeo. Ah, Copadev. ¿Sí? Yo no la conozco, no la tengo, es una cooperativa. Es cooperativa, correcto. ¿Y sus fondos en qué banco los tienen colocados o en qué financiera? Eso sí no le podría decir. Sería bueno averiguarse, ¿verdad? École, porque según eso es a donde tenemos que ir a preguntar, porque nosotros sabemos que los fondos de los bancos ya no están aquí y que las cooperativas las colocan en un banco. Es todo una escalerita donde los capitales se han fugado. Por eso, así sin vergüenza y de manera cínica, están pidiendo la libertad para invertir lo de los fondos de pensiones en el exterior. Así que, como nos ha sorprendido a todos esta debacle, tenemos que empezar a averiguar y preguntar. Sería bueno que de su cooperativa pregunten en qué banco tienen esos fondos. Sí, va. Sí, Sí. Y todos los bancos están en la misma situación. todos. Todos, aquí todos parejos. Entonces, Especialmente que estamos en el chiflón del dólar. Si tuviéramos el colón, por lo menos nuestro coloncito andaría para arriba y para abajo. Pero ahora no, nos vamos de chiflón y en bajada, ¿verdad? Y posiblemente habría una maquinita que va a estar haciendo colonias. Pero aquí si hacemos, porque eso es lo que va a hacer el señor Bush, poner su máquina, como dicen, el cuño a trabajar y hacer papel moneda. Pero aquí, ¿cómo podemos hacer dólares? Nos van a decir que somos, ¿verdad?, lavadoras de dólares. Hay bastante, pero esa es de otra clase. Adelante, ¿quién nos Buenas llama? noches. No, señor Alvarenga, díganos, comentario. Bueno, a mí me gusta que las intervenciones... ¿Hay una llamada? ¿Hay otra llamada? Sí, vamos a escuchar la llamada. Adelante. Bueno, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Aquí de Antiguo Cuscatlán. Cuscatlán, el radio está subidito. ¿Cómo se llama Cuscatlán? Eduardo. Eduardo, adelante. Le quería preguntar al licenciado Alvarenga que si oyó a la presidenta de Argentina con relación a la situación que habían dolarizado allá en Argentina y volvió ellos a su peso argentino y pagó las deudas externas que tenía, precisamente porque volvió su moneda, y dice que la panacea que está haciendo el Banco Mundial era de que realmente había que privatizar todas las cosas porque el Estado era un mal administrador, y resulta que hoy dice ella que ha demostrado que el gobierno es un buen administrador del momento que pagó la deuda. ¿Cómo podría verse ese planteamiento ante El Salvador, esa situación? Adelante, licenciado. Sí, es bien interesante la pregunta que hace el amigo Eduardo, porque es cierto que la Argentina hizo este procedimiento interesante del regreso de su economía, de la moneda nacional, y Argentina pasó por otras etapas también en cuanto a las AFP, que ya lo hayan invertido y que hicieron quebrar las AFP. Pero
o mejor dicho, no fue a las AFP, sino que al pueblo en general le hicieron quebrar las pensiones. Pero ya hoy, con la actitud de la señora, que ya tiene su propia moneda, Argentina se ha levantado, ha mejorado su posición, había caído en una situación de pobreza terrible. Sin embargo, ahora está en condiciones diferentes, que ha superado esa crisis, dado que el cambio fue beneficioso para él. Por lo tanto, yo considero, amigo, de que aquí debería haber un respeto total a la ley. Si en el momento se dijo de que iba a haber una bimonetarización, entonces tenía que estar las dos monedas, la salvadoreña y el dólar. Sin embargo, solo lo tuvieron un par de días y al rato ya no existían colones. Uno llegaba a cambiar a los bancos y nada de colones, solo dólares. Otra llamada, adelante, ¿quién nos habla? Aló. Se nos aburrió. Bueno, es importante, fíjense que como esto de economía muchos no lo entendemos, nosotros vemos allá arriba que hablan, que los bancos quiebran, que viene y todavía sale nuestra autoridad con un cinismo ignorante terrible a decirnos no, que aquí no estamos en peligro. Si no tenemos agricultura, como la pueda tener Argentina, como la pueda tener Brasil, como la pueda tener Venezuela, Guatemala o todos esos, si no tenemos fábricas, porque las maquilas no son fábricas y además no son de capital salvadoreño, se pueden ir de la noche a la mañana. Imagínense, ya nos dio aquí la mala noticia que este día tenemos ya 2.200 personas que no van a tener trabajo mañana, porque ya los capitales se fueron allí en el Pedregal. Bueno, comentario que ya nos estamos llegando al tiempo. Sí, para mí, padre, siempre he considerado de que el país o el gobierno debe de apuntarle como siempre al desarrollo de la agricultura. Ese abandono de que dependemos de los países mismos centroamericanos que dicen que están en peor situación que nosotros, pero los frijoles que comemos son de Nicaragua, son de Honduras, son de Costa Rica, el arroz es de Estados Unidos, ya no podemos disfrutar de lo nuestro. La masa seca que dicen es mexicana, ¿verdad? Sí, terrible. Es una vergüenza. Por lo menos la masa seca debería de ser hecha con el producto nacional, y que tan rico es que es nuestro maíz, pero nos quieren dar maíz clonado. La otra es de que el gobierno debería de reactivar el IRA. Mire, si da tristeza, no sé si seré muy ingenuo o muy sentimental, que cuando paso por San Martín y veo esas bodegas del IRA vacías, sí, recibiendo agua a diestra y siniestra, solo por darle gusto al gran capital. Aquí ¿quiénes han quebrado esto? El gobierno, pero porque está al servicio del gran capital y no de la población. Bueno, así nos vamos despidiendo, hermanos. Primero, a sembrar. Quien tiene su maíz no necesita dinero, tiene seguro su alimento, pero sobre todo una invitación. Trabajemos no solo de 7 a las 2, hermanos, así no se va a vencer ni el TLC ni esa economía que nos va a botar. Trabajemos el día entero, si la comida hay que hacerlo, el que trabaja por sí mismo, Dios le ayuda también. Bendito sea Dios, alegrémonos que hemos escuchado estas sugerencias y a luchar. No dejemos que nos quiten la vida, no dejemos que nos quiten el futuro, defendamos nuestra economía produciendo nuestros alimentos. Que Dios los bendiga. Gracias. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo